¿Quién dijo que el amor bastaba para ser feliz? ¿Cómo estás, Robert? Muy bien, Janet, ¿cómo estás tú? Muy Muy bien. ocupada. Un poquito. Gracias a Dios porque me gusta andar con muchos proyectos y muchas cosas, pero muy contenta en este momento de vida. Finalmente se logró que hiciéramos esta entrevista. Qué bueno. Oye, pues antes que nada, Janet, muchísimas gracias por tener este contacto. Y pues la verdad es que es un honor tenerte aquí. Y máxime, porque ya teníamos un buen rato de no vernos. Un rato. Nos vimos en un banco muy rápido, pero antes de eso yo creo que fácil como 20 años o más. Sí, 23 años, porque yo llevo 23 en la Ciudad de México, entonces mínimo 23 no nos habíamos visto. Sí. Inclusive, si mal no recuerdo, la última vez que nos vimos fue una vez que tocaron ustedes en un festival de la canción. Uy, no, cállate los ojos. No, literal, y que les fue muy bien, creo que ganaron el segundo lugar o el primero. No, Roberto, pero te estás hablando eso de hace 30 años. Pues más o menos, yo creo que esa vez fue la última, Janet, antes de que te fueras a México, pero mucho antes, porque recuerdo que les faltaba un amplificador y llegaron René, Rebeca y tú, si mal no recuerdo, a pedirme un amplificador de guitarra porque a la mera hora, quién sabe qué pasó, que ocupaban uno, tú tocabas el bajo, recuerdo, y cantabas, y sí, algo así, ¿no? ¿Sí estoy bien? Normalmente yo tocaba la guitarra y cantaba, pero sí hubo un momento en el que me colgué el bajo. Mira nada más, o sea, estás hablando de yo estar en prepa, güey. Sí, estaban en prepa seguramente. ¡Qué locura! ¡Qué locura y qué belleza! Prepa. ¡Qué locura y qué belleza! ¿Sabes por qué? Porque estoy en un momento de vida bien bonito en el que estoy volteando. ¿Ves cómo a mucha gente le pega el rollo de la vejez y Claro. no manches y están como en un cuestionamiento de vida? Yo creo que ya pasé por eso, pero ahorita más bien estoy como volteando hacia atrás y diciendo, qué increíble haber vivido los años que he vivido, qué increíble todo lo que he tenido la posibilidad de experimentar en tantas áreas diferentes de la vida. Como que estoy en un momento de mucha gratitud y de mucho reconocimiento de todas las cosas hermosas que he tenido la oportunidad de experimentar en este cuerpo, en esta encarnación, en esta vida, como en esta personalidad como Janet Chao. Y la verdad es que ha sido increíble, estoy bien contenta. Entonces como que regresar contigo a mis años de preparatoria, pues está bien padre, o sea, darte cuenta que los lazos que creas en algún momento de tu vida son lazos que muchas veces son continuos y que vas a volver a toparte con esa gente años después, 30 años después. Increíble. ¿Quién es Janet Chao? Platícanos de tu infancia, de cómo te forjaste hasta antes de irte a México, a la Ciudad de México. Mira, es una pregunta bien bonita porque aunque tú creas que la he contestado muchas veces en la vida, yo creo que cuando estás en un constante reconocimiento de en dónde estás en la vida después de tanto tiempo, ¿no? Y vuelves a preguntarte, ¿quién soy? ¿No? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Y cómo estoy sumándole a la sociedad? ¿Y cómo estoy encarnando mi dharma, ¿no? Mi servicio al que vine yo a hacer a este mundo? Como que más bien debería ser una pregunta que te hagas todos los años de la vida. Claro. Fíjate que estoy a mis 46 años descubriendo muchas cosas, como si fuera un adolescente que estoy encontrando por primera vez lo que quiero hacer en la vida. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces uno termina dedicándose a algo o por herencia familiar o por condicionamientos de tu linaje o de tu árbol genealógico o porque una cosa te fue llevando a la otra de la prepa, a tus procesos vocacionales, de repente conectaste con algo que creíste que querías hacer y cuando te diste cuenta de repente ya llevabas 5 años trabajando en X empresa y ya te seguiste, ¿sabes? Pero a lo mejor nunca era tu pasión, a lo mejor nunca te cuestionaste cuál era la pasión en tu vida, a lo mejor tuviste clarísimo desde siempre cuál era la pasión en tu vida y la seguiste o a lo mejor no. En mi caso, fíjate que creo que se conjuntaron la coyuntura de mi vida, que es una coyuntura muy peculiar, porque yo nazco en el seno de una familia muy peculiar, en donde somos 3 hermanas, pero mi hermana mayor tiene una discapacidad importante. Y esa discapacidad incide en mi vida y en la vida de la dinámica de familiar, para bien y para mal. Y cuando digo para mal, no lo digo desde el rollo de víctima, lo digo desde la realidad de tener que encarar
retos específicos relacionados con una discapacidad importante que definía cosas que mi hermana podía o no podía hacer, y de paso, pues que yo tampoco podía hacer. O sea, por ejemplo, yo nunca conocí Disney, porque no era un paseo que mi hermana pudiera disfrutar, y entonces era, pues no, ¿sabes? O sea, no era un viaje que hubiese sido planeado por la familia, porque no, ¿sabes? Cositas así te puedo decir que incidieron en mis decisiones que yo creí que yo tomé para mí, pero que en realidad la coyuntura de vida y de familia fueron tomando para mí, de tal forma que yo, quizás sin buscarlo, pero que también viene siendo de destino, terminé como encarnando roles específicos que hoy a mis 46 años digo, ¿cogí yo o eso me escogió a mí? ¿No? Por ejemplo, la música. La música, como yo vivía una circunstancia pues muy peculiar familiar, ¿no? Estaba yo en la única escuela que aceptó a mi hermana, porque cognitivamente pues, estaba perfecta, ¿no? Nada más no podía caminar, ¿no? Y tenía una discapacidad de que sus huesitos se rompían con mucha facilidad, entonces había que tener mucho cuidado con ella. Entonces, pero ella podía estudiar en la escuela que fuera. Y la única escuela que la aceptó fue de educación, vaya, no enfocada a casos especiales, ¿no? Sino normal. Fue una escuela de ultraderecha, del Opus Dei. Entonces yo vivía una vida de mucho rigor, no espiritual, porque eso no es espiritualidad, de mucho rigor religioso, de valores muy fuertes, ¿no? Pero tenía un papá que que trabajaba en seguridad nacional. Entonces, la disparidad que yo escuchaba entre los temas que veía en la escuela y las cosas que escuchaba en mi casa, y luego la realidad de una hermana con una discapacidad así, y el trabajo de mi papá, hacía que yo todos los días conviviera con la muerte. O sea, yo todos los días me iba a dormir diciendo, no sé si mañana amanece mi hermana, o no sé si voy a volver a ver a mi papá, porque mi papá se iba a misiones muy cañonas. Entonces, todo el tiempo tuve una infancia muy fuerte, ¿no? En la que tenía mucho miedo, y la música se convirtió en mi mejor amiga, mi mejor aliada, el receptáculo de mis frustraciones, de mis miedos, de mis ansiedades, de todo. Entonces, yo comencé haciendo música, no como, ay, quiero rockear en mi adolescencia y quiero colgarme una guitarra porque a través de la guitarra yo soy, ¿no? Así como todos nos encontramos en la adolescencia, definiendo a través de los amigos o de la música que escuchas, o whatever, ¿no? Yo no. O sea, a mí la música me encuentra como una manera, como algo que me salva y que me da una plataforma sobre la cual descansar todas mis ansiedades y mis angustias. Y yo, fíjate que no diría un escape, porque el escape tiene una connotación negativa, y más bien a mí la música me permitía conectar. Perfecto. Más que escapar, me permitía conectar, ¿no? Conectar conmigo, con mi realidad, porque yo afuera tenía que ser esta niña muy fuerte, una niña que tuvo que crecer muy rápido, una niña que no pudo ser niña, porque yo tenía que cuidar a mi hermana, que era mayor que yo, pero la tenía que cuidar. No podíamos jugar muchas cosas que los niños juegan. Me tuve que hacer teníamos que jugar muchas cosas más adultas, de juegos de mesas, cosas así. Yo me intelectualicé muchísimo para poder explicarme muchas cosas de la vida, porque tuve una vida con retos importantes. Entonces, más bien la música me permitía conectar con el sentir, con el permitirme sacar mi angustia, o sea, desde el punto de vista de la sanación que te da el arte y puntualmente la música. Entonces, la música me elige a mí. Entonces, para cuando llega la adolescencia, yo ya hacía música, y la hacía como una cosa que era inherente a mí, que venía desde adentro de mí, no como una búsqueda afuera. De tal forma que, y lo dije muchas veces en muchas entrevistas, cuando yo empiezo yo quería ser diplomática. Yo tenía clarísimo que yo quería estudiar estudios internacionales y luego venirme a la Ciudad de México a formarme como diplomática de carrera. Pero por ley de atracción, creo que desde chiquita encontré en la música como este lugar de pertenencia tan fuerte.
Y yo jugaba a eso, yo me encerraba en mi cuarto desde los 6, 7 años, le quebraba las escobas a mi mamá, y esos eran, los palos de las escobas eran mis micrófonos, y agarraba una raqueta de tenis que había por ahí, entonces yo jugaba a ser artista. Y creo que el poder de la visualización y el deseo de conectar con más gente hizo que eventualmente esto llegara a mí, porque yo no busqué nunca un contrato con una disquera, y una disquera me buscó a mí. Y así fue como inicia mi mundo en la música. Entonces, yo te puedo decir que mi coyuntura de vida hizo que llegaran a mí muchas oportunidades que quizá yo no busqué, pero que después me di cuenta que a mis 46 años descubro que aunque esas cosas me escogieron a mí, muchas cosas también son por destino. Y hoy que a mis 46 años me pregunto cuál es, hacia dónde voy y qué quiero hacer, descubro que lo que quiero hacer es servir. Más que nunca quiero que mi paso por la vida a través de los talentos únicos que yo tengo y que tú tienes los tuyos y mi hijo tiene los suyos, cada quien tiene los suyos. Yo quiero verdaderamente usar mis talentos para servir a la mayor cantidad posible de gente. Y cuando llego a ese discurso, me doy cuenta que afortunadamente no soy una persona que llevo 20 años trabajando en una empresa y entonces quiero cambiar de giro y ahora sí hacer lo que amo, sino que tuve la fortuna de siempre hacer lo que amaba, porque desde muy chiquita conecté. Por eso te decía que la palabra de escape de la música no era, justo al contrario, conecté con el core de lo que yo soy, ¿no? Que yo soy un alma musical completamente, yo entiendo el mundo, yo nunca estudié música y sencillamente la canalizo, ¿sabes? Porque estoy conectada como cuando hago música y cuando canto estoy conectada a otro lugar. Claro. O sea, yo no hago mis canciones. ¿Y qué carajos voy a hacer mis canciones? O sea, y yo no hago mis arreglos musicales, a mí me los dictan y ya está, ¿sabes? Y entonces tengo la fortuna de hoy, a mis 46 años, voltear hacia atrás y reconocer que llevo toda una vida conectada a mi dharma, a mi pasión y a mi propósito en la vida. Y decir eso no es poca cosa, es una cosa muy hermosa. Claro que para poder vivir tu dharma y el propósito con el cual vienes a servir al mundo se requieren de unos pantalonzotes, porque no es fácil seguir a tu dharma tampoco, ¿no? Y yo he tenido muchos ups and downs en mi carrera y se me han colado muchas de mis inseguridades y mis miedos y yo misma me he metido el pie muchas veces, pero hoy estoy lista para ir a lo que sigue y estoy muy contenta, muy agradecida con mi vida. ¿En qué momento te das cuenta que tu camino de profesión era la música? Digo, en cierta forma la música te ayuda a conectar durante tu infancia, adolescencia, pero ¿en qué momento dices, sabes qué, yo me voy a la música? Independientemente si estudié estudios internacionales y me quiero dedicar a la diplomacia y todo lo demás, ¿en qué momento dices, por aquí va y órale? Eso me pasó muy joven. Te digo que yo nunca toqué la puerta para que me ofrecieran un contrato con una disquera, sino que el productor llegó a mí, hizo trabajar conmigo, conectó con mis canciones, las quiso empezar a producir, él puso el dinero y él fue el que me encontró un contrato con una multinacional como Warner y de alguna manera como que también es cierto que esto lo creo hoy, o sea, que creo que el camino de vida debe de ser ligero. Si el camino de vida es ligero, lo estás haciendo bien. Si no es ligero, no es por ahí. Y al inicio de mi elección de la música, que creo que la música me eligió a mí, no yo a ella, todo era ligero. O sea, todo se iba dando. Yo no tenía que esforzarme demasiado porque ocurrieran las cosas. Y eso no hace, y esto lo quiero dejar bien claro, creemos que nos merecemos las cosas después de chingarle un chorro. Y eso no es. Eso es un condicionamiento estúpido que nos puso la Matrix y que venimos aprendiendo de generación en generación, que para ser millonario tienes que dedicarte de sol a sol a sudar. Claro que no. Claro que no, el universo es tan generoso y tan dadivoso que cuando conectas con tu propósito, las cosas se dan. Eso no quiere decir que no tengas que levantarte a trabajar y hacer y crear y ponerte al servicio de él, ir y ponerte y moverte y tendrás que enfrentar muchas cosas incómodas y vencer tus miedos, sí, todo eso sí. Pero creo que las cosas tienen que ser ligeras y para mí las cosas en la música se me dieron así. Hay una historia que yo cuento que no me quiero alargar mucho porque luego yo hablo mucho en mis entrevistas, pero cuando a mí me ofrece, yo termino mi carrera con la claridad de quererme venir a la Ciudad de México al Instituto Matías Romero, que hoy ya no existe, pero que era el que formaba los diplomáticos de carrera,
Sí. Y en el mismo momento en el que yo empiezo a aplicar para el Matías Romero, se acerca este productor que viene de la Ciudad de México, Monterrey, me conoce, no sé qué, y ahí me ofrecen un contrato con BMG, todavía existía BMG, que era una disquera. Y para no hacerte largo el cuento, empiezo a trabajar con él, sin la disquera, pero empiezo a trabajar con el productor. Y la verdad es que en mi casa no me acababa de graduar y me gradué becada de la Universidad de Monterrey. O sea que yo todavía debía mi carrera, ¿no? Yo tuve que trabajar para yo pagarme después de haberme graduado. Me gradué, me dieron el papel mucho tiempo después que yo pude terminar de pagar mi carrera. Yo estudié en la Universidad de Monterrey porque tengo unos papás que siempre me inyectaron la conciencia de ir por lo mejor, pero pues tampoco teníamos una situación en casa que permitiera pagar esas cantidades, ¿no? De una educación privada así, y yo le tuve que fregar teniendo una beca con buenas calificaciones y trabajando y todo. Pero te digo todo esto porque mucho tiempo después, para cuando yo me graduó, a mí me ofrecen un contrato con una disquera y me ofrecen me gano una beca para irme a Washington, ¿no? Sí. A estudiar. Y yo decido irme a estudiar. Dije, la música, ¿qué? ¿Sabes? O sea, fíjate. O sea, yo decía, luego encontraré, después de hacer esto que quiero hacer en la diplomacia, luego encontraré otra manera de entrar a la música. Y para no hacerte largo el cuento, era tal mi credibilidad en eso, que aunque me fui a estudiar, regresé y el mismo productor me encuentra en la calle y me vuelve a ofrecer un contrato ahora con Warner. Pero en el tránsito de grabar, de tener ese contrato, pues yo era una recién egresada de una universidad, que no tenía dinero, con una casa en donde había muchas, pues no era una casa con una bonanza económica, ¿no? Que permitiera hacer la niña se quiere grabar un disco a Miami, pero a mí me llama el productor, me dice, vente a Miami, me voy a Miami, con $30 en la bolsa, pasó muchísimas penurias, y en uno de tantos días, de tantas penurias y de tanto pasarla mal, y de comer mal, y de tener que, o sea, de verdad, o sea, ahí aprendí lo que es tener hambre, y por qué la gente que no tiene dinero se zambute un gansito y un refresco, porque eso es lo que te llena, eso es lo que te sacia instantáneamente. Sí. Y estaba yo tan triste que empezó a hacer oraciones, a decir, Dios mío, a lo mejor esto no es para mí, tú me estás poniendo todas estas trabas para que yo desista de esto, que a lo mejor viene de mi ego. Dime tú si estoy haciendo lo correcto. Y si estoy haciendo lo correcto, si tú me mandas, le dije, dame una señal clara y contundente de que estoy haciendo lo correcto. Y si tú me la mandas, yo voy a seguir en esto. Pero quiero que sea una señal clara y contundente, no que se apague y se prenda la luz, no. Algo contundente que yo sepa que estoy haciendo lo correcto. Y me voy me quito las lágrimas, me voy a dormir a las 11 de la noche y a las 3 de la mañana me llama un amigo con el que yo me había peleado, llevaba 1 año sin verme con él, y me habla súper borracho, me habla a la casa de huéspedes donde yo me estaba quedando en Miami. Alguien contesta en el lobby, me pasa la llamada y yo dije, ¿quién me está hablando a Miami a las 3 de la mañana? ¿Y cómo consiguió tu teléfono? Habló a mi casa, le dieron el número, una cosa loca. Esas cosas que solamente pasan de la vida, así del universo conspirando. Y entonces este chavo ya me dice, güey, yo sé que llevamos 1 año sin hablar, así está el soquete, ¿no? Diego, te mando un beso, Diego. Y me dice, yo sé que llevamos un chorro de tiempo sin hablar, pero pues la verdad es que no sé por qué. Sentía una necesidad tremenda de hablarte hoy. Y estoy súper borracho, pero la verdad es que te admiro muchísimo. Tú te estás atreviendo a hacer cosas que nadie se atreve a hacer, y solamente no sé por qué, pero necesitaba decirte que estás haciendo lo correcto y sigue. Y entonces yo ahí me hice pipí en los calzones y dije, no, pues, o sea, estoy acompañada por Dios, por el universo, y así se abren las cosas. Y entonces yo siempre he sentido que la música me eligió a mí, y bueno, yo después tuve como muchos altos y bajos, porque ahí se me metió el ego y se me metieron las inseguridades y los miedos y las angustias y etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues yo creo que para mí, yo descubrí muy, muy pronto mi pasión. Y además, cuando yo estoy en un escenario, y mucho más, cuando estoy en un estudio de grabación, haciendo un arreglo musical o vocal,
cállate los ojos, Roberto. O sea, yo me voy. Yo puedo estar 10 horas seguidas en el estudio de grabación, grabando así, sin comer, sin nada, de que estoy conectada, tan apasionada a lo que yo no siento que trabajo, ¿sabes? O sea, para mí, hacer música no es trabajar, es estar haciendo lo que amo, lo que me apasiona en la vida. Mi gran pasión sí es la música, pero lo que pasa es que no es la música no es en sí misma el propósito final, porque entonces yo querría tener, es un medio, o sea, porque yo nunca he querido tener una carrera para mí, o sea, para como, vanagloria, o sea, como para gloria personal, quiero estar ganando premios y alfombras rojas y todo, o sea, sí, ¿sabes? Pero no era la música por la música, y luego cómo conecto con la gente, o sea, para mí, conectar con la gente es lo que más me apasiona, y poder hacer canciones que le dejen cosas a la gente, que le sanen cosas a la gente, es la gran pasión. Por eso, o sea, otra gran pasión para mí en la vida es todo el tema de la espiritualidad y el tema de la sanación, de la medicina holística, del tema terapéutico. Y entonces, en años recientes, en 2021, conecté con que ahí tuve mi crisis de si quería seguir en la música o no. Y ahí conecté con empezarme a formar como psicoterapeuta. Me estoy formando simultáneamente como psicoterapeuta corporal. Voy en mi segundo año de 3 y acabo de enrolarme en una certificación internacional como coach espiritual. Y entonces descubro que es mi gran pasión unir ambas cosas. Porque ciertamente dejaste la industria musical por un tiempo, ¿no? Un tiempo largo. Un ratote. Pero ¿por qué dejar tu pasión? ¿Cómo fue? ¿Cómo ocurrió? Pues puedes encontrar tu pasión, pero cuando estás demasiado enfocada cuando lo estás haciendo desde un lugar egoico, más allá que en un lugar de dharma, de servicio, se vuelve súper pesado, ¿sabes? Okay. Se vuelve muy pesado, ¿no? Y la verdad de las cosas es que yo llevaba un tiempo no pudiendo resolver cosas personales y cosas en mi camino de vida que al final terminaban incidiendo en mi carrera y que ¿sabes? Es como cuando tienes la congruencia. Yo creo que ser congruente, habrá gente que diga, no, hombre, fue el peor error, la peor decisión de tu vida irte de la música, pero yo siento que cuando tú en cualquier área de tu vida llegas a un lugar en donde te das cuenta que ya no lo estás disfrutando, ya no lo hagas. O cuando estás en una relación donde ya no estás a full, vete. Cuando ya tienes que cocowachearte, ya estás desde un lugar de necedad y de ego, ya no estás desde el modo creativo. Y yo me topé con que llegó un momento en el que estaba tan cansada de lidiar conmigo y con mi ego relacionado con la música, y con mi carrera y con muchas otras cosas de mi vida, que necesité distancia. Necesité tomar distancia para desde la congruencia de volverme a encontrar mi verdadera pasión, desde dónde hacer las cosas. Y me tuve que ir de la música, porque llegó un momento en el que yo no estaba a gusto, y entonces me fui un ratote, me fui queriendo probar mi carrera, esa que nunca probé, y me fui a meter a la política y dije, ¿qué? Nunca más, ¿no? O sea, ahí me salieron todas las canas que tengo, y pues nada, pues volví a mi camino, que ojo, mi camino es el arte, la creatividad, cualquier cosa que yo pueda hacer desde mi modalidad creativa y sobre todo conectar con la gente. Entonces, puede ser en la modalidad de estar como produciendo ahora este musical que estamos haciendo, o puede ser desde el frente, de yo estando al frente con un disco nuevo, o puede ser desde otra modalidad de escritura, lo que sea, pero siempre es un lugar creativo. Eso es lo mío. Para ti, Janet, ¿cómo definirías la felicidad? Digo, hay gente que la define como el cumplimiento de metas, tanto a corto, mediano y largo plazo. Hay otros que la definen como mi compadre Martina Chirica, que dice, para mí la felicidad es la paz. ¿Tú cómo definirías la felicidad? Para mí,
la felicidad, ante cualquier otra cosa, es justo reconocer, fíjate, y pongo en el mismo, como que para mí el éxito, más bien pondría éxito antes, no es el éxito comercial, no es el éxito, no, el éxito, el verdadero éxito es ser feliz, ¿ok? Pero tú dirás, ¿y entonces qué es ser feliz, no? Para mí, la felicidad es sentirte exitosa en reconocer que tu vida está llena de paz, que sin importar quién está contigo, quién no está contigo, qué está pasando afuera o qué no está pasando afuera, tú te tienes a ti, tú te amas a ti, te paras a ti y sabes que tú eres el amor más grande de tu vida. Y en el reconocimiento que desde ese amor a ti, entonces puedes conectar con lo que quieras y puedes crear lo que sea, desde la congruencia de unir cabeza y corazón, ¿no? O sea, unir el cielo con la tierra y entonces puedes traer el reino de los cielos a esta dimensión, a esta matrix. Eso es para mí la felicidad, eso es para mí el éxito, la plenitud de saberte en paz. Mira, te voy a contestar esto y es rarísimo, que a lo mejor vas a decir, qué raro que conteste eso, pero güey, en estos tiempos creo que la felicidad es tener un sistema nervioso tranquilo, porque la gente está llena de ansiedad, de miedo, de locura, de dopamina, redes sociales. ¿Sabes? Para mí la felicidad es poder estar en calma y en paz, y es poder elegir conscientemente tu paz todos los días, independientemente de lo que pasa afuera. Y yo creo que sí tienes mucha razón, ¿no? Porque al final del día, si no tienes paz, no tienes nada. Es como la salud. Si no tienes salud, pues ¿para qué quieres todo lo demás, no? Éxito, fama, dinero. Yo creo que la paz es casi igual de importante o más importante que la salud, inclusive en un plano. Por eso mencioné el tema de la salud mental, porque la paz, ¿dónde la mides? La paz, la manera de medir que tienes paz es acá, es saberte, y aquí es sentirte que estás tranquilo. No puedes tener paz si estás deprimido, no puedes tener paz si estás ansioso, no puedes tener paz si estás todo el tiempo en el afuera reaccionando a lo que está ocurriendo. No puedes tener paz si lo que te da tranquilidad es que ocurra afuera lo que tú querías que ocurriera. Y si no ocurre eso, entonces no tengo paz. Pues entonces no tienes paz nunca, porque estás a merced de lo que ocurre afuera. Entonces, sí me parece que la manera de medir qué tanta paz tienes es en tu salud mental. Y creo que es algo a lo que le ponemos poca atención. O sea, todos vamos al doctor cuando te duele cualquier cosa, pero rara vez vas al doctor antes de que tu tema mental se vuelva un problema que necesites un chocho, ¿sabes? Yo creo que eso se tiene que procurar, y tú tienes el control de tu salud mental meditando todos los días. La calma es tu fuerza, ¿sabes? Y ahí es. Por eso me parece relevante que cuando tú te das cuenta que estás a punto de perder tu paz, mejor vete de lo que estás haciendo. Yo por eso me fui de la música, porque yo ya no tenía paz. Y para mí fue más importante yo cuidarme y yo tener la congruencia de irme de aquello que no me daba paz. Luego me fui a otra cosa que me dio menos paz, pero bueno. Lo cual comprueba que cuando tú quieres resolver las cosas afuera, eso no se va a resolver. O sea, you can run, but you can't hide. Lo que tienes que resolver está dentro de ti. Entonces, puede pasar lo que sea afuera. No te va a incidir porque tú estás bien parada y sólida adentro, en tu amor propio y en tu paz. Ahorita también mencionaste sobre tu musical. Platícanos cómo se da este musical, que la verdad tuve oportunidad de verlo hace una semana, 10 días, y me gustó mucho porque a mí no me gustaban los musicales donde los actores cantaran. Se me hacía entre chistoso y como que no, pues no era lo mismo, ¿no? Y este musical es diferente, muy actual, muy moderno, muy serio, pero, o sea, hace conexión con la gente, con muchísima gente. Y la verdad me gustó muchísimo, pero ¿cómo se da la idea? ¿Cómo te invitan? ¿Tú lo buscaste? ¿Tú ya habías participado en musicales en el pasado? ¿Cómo se da? Platícanos. Esto es una idea original de Alan Estrada, que es en gran parte el guionista junto con Salvador Suárez. Y él es mi amigo, ¿no? Yo lo conocí en
puedo cantar hace 15 años. Y en una fiesta hace como 4 años o 5 más o menos, él me dice, hoy estoy pensando en hacer un musical y quiero invitarte a que tú hagas toda la parte musical, ¿no? Le dije, sí, ¿dónde firmo? Ya, ¿no? Porque yo, Alan, siempre lo he admirado mucho y me gusta mucho cómo piensa su cabeza, ¿no? Y de ahí nos conformamos también entró Vince Miranda y, bueno, y Salvador Suárez. Somos los 4 creativos que después hicimos esta sociedad creativa que se llama O la que hace creativos. Y entonces, más o menos durante la pandemia, un poquito antes de la pandemia, nos juntamos los 3 con el corazón roto. Bueno, Salvador no tenía el corazón roto, por eso éramos 3 que teníamos el corazón roto por diversos motivos, y dijimos, vámonos a Nueva York como a inspirar. Nos fuimos a Nueva York a ver musicales. Lloré lo que no he llorado en mi vida. O sea, si junto todos los años de mi vida, no junto las lágrimas que lloré en 2019 con ese corazón roto. Y entonces dijimos, pues vamos a empezar este musical. Y entonces empezamos a escribir las canciones. Alan empezó a escribir el guión. Y luego se vino el 2020, dijimos, no, pues ya valió, ¿no? Ya la pandemia. Y al contrario, nosotros, la pandemia creo que a mí me salvó, durante la pandemia me salvó el estar haciendo un musical. Me mantuvo creativa, me mantuvo enfocada y durante la pandemia hicimos un taller. Previo a la pandemia hicimos un taller y luego cuando entró la pandemia hicimos un segundo taller probando a ver lo que teníamos, y la verdad es que se lo mostramos a un grupo muy pequeño de gente, pero que nos dimos cuenta que teníamos algo poderoso y decidimos en el 2021 estrenar en marzo, el 18 de marzo del 2022. Sí. Entonces todo el 2021 nos dedicamos a estarlo generando, escribiendo, probando, haciendo, quitando, poniendo, de tal forma que ya para diciembre de 2021 pues ya lo teníamos listo y estábamos preparados para estrenar el 18 de marzo de 2022. Y estrenamos con una sorpresa de un sold out ese primer día, y no dejaron de haber sold outs por 8 meses, yo creo. Una sorpresa muy grande, porque eso no pasa en el teatro, eso no pasa, y menos con una obra original mexicana. O sea, puede pasar con las grandes marcas que vienen de Broadway, ¿no? O de Londres, ¿no? De Andrew Lloyd Webber. Pero pues esto era una apuesta completamente original de 4 creativos mexicanos con una historia original, música original, y entonces fue una cosa bien arriesgada y tuvimos la enorme suerte de que el universo dijo, va, y la gente empezó a ir. Yo creo que nos ayuda mucho que veníamos de una pandemia muy cañona y que la gente necesitaba llorar, güey. Sí. Y que la gente necesitaba conectar con todas las pérdidas que tuvimos en la pandemia, y que pues de repente podías ir al teatro y soltarte a llorar como marrano. Lo que te digo, que yo sigo viendo la obra y sigo llorando por momentos. Ahora que la está haciendo Surya Vega, hija de su madre, es una reina actuando, y lloro. Pues llevo llorando con 7 veces a Dios 4 años de mi vida, y digo, ¿cuándo va a parar esto? Y creo que lo que pasa es que tenemos una historia bien honesta y bien actual, que creo que le pega a mucha gente y que le da a la gente un espacio en donde caerse, en donde romperse, en donde llorar y en donde sacar todo lo que traen dentro. Y estoy muy agradecida del éxito que tenemos. Y también porque es una historia que no precisamente termina con final feliz. Digo, como no digas nosotros. Nada. No voy a decir nada, pero uno está acostumbrado a ciertos guiones donde sabes en qué va a terminar. Y aquí la verdad es que no sabes en qué va a terminar. Yo creo que sí es un final feliz. Lo que pasa es que hay que atreverse a tener finales dignos y amorosos y compasivos contigo y con otra persona. Yo lo decía hace poquito, en tiempos como los que vivimos, ¿no? En donde Shakira saca canciones de, sí, porque entonces me cambiaste el Rolex por un Casio. Sí se vale que cambien el Rolex por un Casio. Y yo le decía al público en alguna de las revelaciones de Placa, yo decía que nosotros apostamos por hacer una historia de perdón en un momento en el que no es popular el perdón. Sí. Y por alguna razón está entrando a la gente. Yo sí creo que hay una manera de conectar con otro tipo de vibración energética más alta y decir, pues sí se vale que te enamores de un Casio. Claro, es bien distinto
hacer las cosas bien y bonitas y de frente y con verdad, ¿no? Pero justo pues este musical habla de, pues sí, güey, puede ser que te cambien por el Casio y aún terminar con perdón y con gratitud. Y con felicidad, ¿no? Porque digo, sí, Porque esa, ahí está, aún en esos lugares eliges tu paz. Entonces tú dices, ¿quiero tener razón o quiero tener paz? No, pues yo elijo tener paz. Pero mucha gente elige tener la razón. Y entonces ahí están sufriendo como marranos. Pero por eso te digo que se vale. Yo creo que sí es un final feliz. Lo que pasa es que es un final impopular, sí, no diferente. tóxico. Diferente, no tóxico, sino de amor y de perdón. Y entonces yo estoy muy orgullosa de tener una historia que hable de eso, porque yo sí apuesto a que como humanidad crezcamos y vayamos a un siguiente nivel de conciencia y de elección de esa paz. Claro. Y para mí eso es el amor, elegir la paz, tu paz todos los días, pero entender que tu paz no puede incluir el romperle la paz al enfrente, porque entonces eso no es paz. No tiene sentido. Oye, pero ¿qué sigue para el musical, Janet? Digo, un musical, digo, yo no soy ningún experto en musicales, digo, te lo acabo de decir indirectamente, pero la verdad es que me gustó muchísimo y la verdad también es que todos esos sold outs, o sea, hay un producto muy bueno. ¿Piensan exportarlo Sí, dentro del plan? sí, nos encantaría llevarlo a cine, nos encantaría llevarlo a alguna serie con alguna plataforma, nos encantará el mismo musical también hacer una temporada de streaming, nos encantaría llevarlo a otros países, claro, o sea, nos encantaría todo, ¿sabes? Hacer de todo con este musical, que sabemos que se puede lograr porque ha conectado con muchísima gente, o sea, como que el reto primero era estrenar, íbamos por 8 semanas y ahora ya llevamos 1 año y medio, un año 3 meses, un año Sí. 3 meses, ininterrumpido. Y ahora con un doble elenco, porque tenemos al elenco original y el elenco de la gira, que también estamos de gira y empezamos en gira hace como 6 meses. O sea que pues está muy increíble tener 2 elencos simultáneos, 2 funciones simultáneas que ocurren en algún lugar de la República y en la capital. Entonces, pues ahí vamos, cumpliendo nuestras metas poco a poco. Porque en la capital no han dejado de estar, ¿cierto? No hemos dejado de estar. O sea, no han parado. Y el elenco alterno es el que visita diferentes partes de la República. El elenco original es el que se fue de gira y montamos todo un elenco nuevo, músicos, cantantes, actores, para que se quedaran en la Ciudad de México. Y es un elenco que se ha ido rotando porque en teatro la permanencia del mismo elenco es difícil, porque ahora pues los actores hacen series y hacen otro tipo de proyectos y entonces pues tenemos un elenco que va rotando y rotando y rotando y la verdad es que estamos inmensamente felices con el resultado. No hemos parado. Grabamos también el disco, lo soltamos en plataformas y le está yendo muy bien el disco. Estamos por sacar el 2 de junio. Sale el disco en versión deluxe version, ¿no? De lujo, que ahora incluye 2 canciones nuevas porque ahora estrenamos hace un mes la versión Él y Él, solamente en la Ciudad de México, que está teniendo un éxito brutal. Órale. Para atender también al tema de la representación y de la inclusión, ¿no? De la diversidad y ahora también vamos con Él y Él a Guadalajara. Entonces, ahí vamos, nos vamos extendiendo y expandiendo. Sí, no, los felicito, la verdad es que es muy actual el tema, la puesta en escena muy atractiva, es lo que necesitamos para el teatro, ¿no? Porque si no sucede como el vino, ¿por qué no tenemos la cultura del vino en México? Porque el vino que llegaba a México era el peor vino, entonces la gente lo único que hacía era alejarse de él. Y ahorita que mencionas lo del elenco, qué bueno que mandan el elenco original a la República precisamente para que también sea muy atractivo y que la gente vaya al teatro. ¡Ojo! Mandamos el elenco original
y no escatimamos en ni un solo elemento de la escenografía, porque normalmente cuando las obras de teatro se van a girar por la República, van con una escenografía más chiquita, con un formato mucho más pequeño. Acá vamos exactamente con el formato que tenemos en la Ciudad de México, y es complejo, porque tenemos varias situaciones con la escenografía que son importantes a nivel técnico. Tenemos un giratorio que hace que no podamos estar en cualquier teatro. Es una escenografía cara, y no hemos escatimado en nada. Y la verdad es que ahora que lo dices, cuando vamos a las ciudades, mucha gente se ha acercado conmigo y me dicen gracias porque estamos acostumbrados a que vengan obras en donde traen una versión mucho más chiquita, y ustedes se ven que trajeron todo, y vamos con toda la banda, con lo mismo que se presenta en la Ciudad de México. Sí, porque lo más fácil es aventar pistas y con los actores, ¿no? Y imagínate, y ustedes no nomás es la banda completa, sino es una super banda completa, porque no son 5, son muchos más. Son seis músicos en el escenario, arriba del escenario, más 4 cantantes, más los actores. O sea, es una producción chonchita. Qué padre. No, pues felicidades, Janet. Oye, pero ¿qué sigue para Janet Chao? Digo, sigues grabando, la gente que te seguimos, vemos que sigues grabando también tus producciones musicales. Pues no, de hecho, independiente. Hace un rato, en pandemia fue la última vez que saqué material mío. Estoy ya preparando un disco nuevo. Y estoy en este momento como de cuestionarme hasta dónde le quiero entrar, porque para mí ahorita la prioridad absoluta es mi hijo. Claro. Es hacer nido aquí en casa. Él tiene 7 años ahorita y es un niño inmensamente feliz, y sé que en una inmensa parte es un niño feliz porque esa es su personalidad, pero también porque tiene mucha presencia, ¿no? De sus figuras adultas, y porque aquí estamos, porque hacemos nido, porque hacemos casa, ¿no? Porque él es la prioridad. Y entonces, pues evidentemente para mí, mi hijo siempre será prioridad, y una carrera artística demanda mucho, pero estoy encontrando las maneras de estar allá afuera, y estoy empezando a hacer scores para series y para cine, cosa que me permite también estar más en casa. O sea, estoy encontrando la manera de seguir siendo creativa y seguir siendo un artista con otras manifestaciones artísticas que no me requieran necesariamente estar tureando, ¿no? Porque no me quiero alejar mucho de casa. Pero ya estoy preparando un nuevo disco, con todo el bagaje aprendido de pandemia y ahora el éxito de 7 veces a Dios. Pues evidentemente mi corazón se sanó de muchas maneras y cambió su manera de pensar de muchas maneras, y pues todo eso va a estar en el nuevo disco, que yo espero estar sacando más o menos como por ahí de julio quizá. O sea, todavía no entras al estudio, me imagino. Sí. Ya entraste al estudio, ya estás grabando maquetas, ya están muy... Ya estoy produciendo, ya tengo 3 temas producidos, y sigo produciendo porque pues ahora las canciones tienen que ir saliendo una tras otra bien rápido, entonces hay que tener mucho material, y ya estoy en eso. O sea, yo creo que la primera canción la saco en julio o en agosto, a lo mejor. O sea, la música ahora sí ya no la vas a dejar. No, para nada, pero tengo esta claridad estoy emocionada con mi certificación internacional como coach espiritual, y estoy empezando a escribir no puedo hablar mucho de eso, pero estoy empezando a escribir un nuevo espectáculo muy ambicioso y muy grande, que me llevará algunos años a terminar, pero como que tengo mi creatividad compartimentada en distintos lugares que me llenan. Entonces no quiero poner todos los huevos en una sola canasta, sino que está, bueno, este nuevo espectáculo que estoy creando, todo lo que sigue para 7 veces a Dios, que hay que seguirlo alimentando, mi hijo en primerísimo lugar, mi certificación como coach y mi preparación como psicoterapeuta corporal, y todo lo que estoy haciendo con estas 2 certificaciones alrededor de armar un proyecto musical que tenga la congruencia espiritual a la que yo aspiro, ¿no? Que para eso siempre he creído que mi música siempre tiene una connotación más para el alma que para los pies, para bailar. Pero pues en eso estoy, como armando mi scope de cosas que quiero hacer, y
Y tengo mucho interés también de empezarme a armar como conferenciante para andar hablando de muchas de las cosas que me han ocurrido en la vida, ponerlas al servicio de más gente. Entonces quiero empezar a ser speaker, y en eso estoy escribiendo lo que tengo que hablar, y estoy en un momento bueno, fíjate. Sí, yo creo que tienes mucho que compartir. Tu historia yo creo que inspira, es una historia que motiva, es una historia que puede dejar muchas cosas positivas a mucha gente. Digo, la gente que te conocemos, aún y cuando te hayamos dejado de ver, digo, creo que te conocemos bien durante el proceso, y ahorita con la tecnología más. Yo creo que tienes una historia muy, muy importante que compartir, y yo creo que por ahí también tiene que ser, ciertamente. Y pues, Ciertamente. Janet, pues la verdad es que muchísimas gracias. Como tú dijiste, esta entrevista, esta charla más que entrevista, la verdad es que ya estaba muy, muy platicada, ya tenía que darse de una forma, de otra o de otra. Pues bueno, Janet, muchísimas gracias. Gracias a ti. Seguimos en contacto. Felicidades. Gracias. Un beso. Bye. Un idiota porque no te ha conocido a ti, no sabe lo que es probar.